Hola amigos, en este noveno episodio de Tratado sobre el culto a Saturno vamos a hablar sobre la búsqueda del Santo Grial con Adrián González. Hola Adrián, ¿qué tal estás? Hola, apellido. Encantado de estar aquí contigo otra vez, hermano. Mis Pues Adrián respetos. González tiene un canal de YouTube llamado Super Sapiens y es el autor de un libro llamado Parar un año que podréis encontrar en la descripción de este mismo vídeo. Y yo personalmente, José Miguel Alvarado, quiero dar las gracias a todos aquellos que habéis colaborado económicamente en la pervivencia de mi canal de YouTube mediante las señas que encontrasteis y encontraréis en la descripción de este vídeo. Y bueno, Adrián, a modo de introducción, ¿qué podrías contarnos acerca de la relación entre el esoterismo, el sol oscuro y Saturno con la búsqueda del Santo Grial? Pues bien, la relación que existe entre estos extremos que apuntas, hermano, no es nada evidente para el profano, pero es algo que es muy pródigo de contenido y que ofrece muchísimas bendiciones y muchísimo conocimiento al cabo de un esfuerzo mínimo de investigación. Es algo que se escapa a muchos, pero el tema del grial es algo profundamente esotérico. Y que es algo que también, señala recurrentemente la doctrina, que, pese a ser algo conocido por estar en el folclore, por estar en nuestro imaginario, en inventarios inagotables de cuentos, de excusas para la fantasía, etcétera, es algo que en realidad la gente no conoce muy bien. No está muy seguro de si eso es fantástico, de si realmente pertenece o no a la ortodoxia cristiana, de si es una ensoñación utópica de la novela de caballería. Es algo profundamente misterioso. Nos llegan algunos retazos de que Heinrich Himmler, ¿no? Uno de los grandes del nacionalsocialismo, uno de los, creo que era el segundo al gobierno, al mando, desde luego era el jefe de la policía política del régimen nazi, fue capaz de ir a Montserrat en búsqueda del Santo Grial. Es decir, que fue algo que tuvo sus ciertas implicaciones y que algunos potentados consideraron cierto. Se conserva para buena parte de la ortodoxia católica en Valencia, se considera que ahí está, tallado en piedra de ágata, y es algo que conecta con ciertas liturgias que se han ido produciendo a lo largo del tiempo en una especie de sincretismo con los ritos célticos. Entonces es algo sui generis, por así decirlo, es algo peculiar, algo atípico dentro del cristianismo. ¿Por qué de repente rendir el culto al cáliz, a la copa que sirvió de grial para el vino en la última cena? ¿Por qué reparar en eso? Esto es algo que nos conecta enseguida con los misterios órficos, con los cultos órficos, de los que tú y yo hemos hablado, sobre todo cuando hablábamos de los misterios eleusinos. Los cultos órficos en Grecia, de los cuales se conservan varios fragmentos, son algo profundamente misterioso y que habla de la escatología, del culto a la vida después de la muerte en la antigua Grecia y que aludían siempre al cabo a un extraño artefacto llamado la crátera de Dionisos. La crátera se entiende la vasija, no sé si la urna o la filacteria serían términos apropiados, cuál sería la traducción, pero podría considerarse el cáliz demiúrgico, el cáliz de Dionisos, que según los mitos órficos, que son muy apropiados a este respecto, era el cáliz en el que el demiurgo había mezclado las almas y conllevaba el secreto de la vida eterna, aquel en que bebiera de su soma, así se llamaba, el producto de esa ambrosía, de ese líquido divino, despertaría su sentido de la inmortalidad. Y esto ha tenido una proyección directa en nuestra comprensión actual del Santo Grial y de cómo procura la inmortalidad a quienes lo encuentren, y nos conecta de lleno con Saturno, como te explicaré a lo largo de esta sesión, hermano. Extremadamente prolijo de detalles y muy interesante. Lo comprobarás enseguida. Pues dado que Jesús es un dios, todas sus cosas, su cáliz, su sábana, su cueva, en fin, la Ujú. lanza que le atravesó,
Todos esos objetos que estuvieron en contacto con Jesús se convierten en, ya sea en objetos de poder, en los que se recoge en parte la energía divina de Jesús, o, Sí, 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 sí. o como mínimo, pues objetos mundanos de culto. Entonces, cuéntame, ¿cuándo se empezó a buscar el grial? Sí, buenísima pregunta, querido amigo. Esa pregunta es compleja, porque el mito del Grial, que habla del simbolismo del cáliz sagrado, pudiera remontarse, conforme al credo cristiano, al propio Edén, al paraíso perdido. Se dice que Dios otorgó a Adán el santo Grial, que otorgaba la clave de la inmortalidad, pero que no pudo llevárselo al ser expulsado del paraíso, que perdió ese centro espiritual. Esto lo sabemos por las reflexiones en torno al Grial por parte de René Guénon, ese famoso metafísico francés. Y que solo Set, uno de los hijos de Noé, fue capaz de volver al paraíso perdido y recuperar esa copa. O sea que desde entonces, desde las entrañas de la humanidad, en realidad se busca el Santo Grial. Pero si somos más estrictos al concepto y a la iconografía, al simbolismo que ha llegado hasta nosotros a través del ciclo artúrico, tenemos que ponernos en torno al siglo XIII de la era cristiana, al siglo XIII, al 1213, 1230, ya veremos por qué esas fechas son importantes. ¿Por qué, hermano? Porque los normandos conquistan Bretaña a los sajones y para poder consolidar su poder sobre los sajones, en su poder temporal sobre Bretaña, tiran del recurso de las grandes fabulaciones célticas bretonas, escritas muchas en gaélico, sobre el rey Arturo, que como sabréis todos, es el mito de ese famoso rey bretón que unificó a los bretones y venció a los sajones para unificar Inglaterra. La Bretaña ancestral, y gobernó como los normandos a ambos lados del Canal de la Mancha. Pues bien, en ese momento surgen personajes muy importantes que recopilan una tradición que se dice oral. Ahí están Crete de Troyes, en español creo que se escribe Cretén de Troyes, y surge, por supuesto, el magnífico compositor, caballero y poeta de la historia de Parsifal, Wolfram von Eschenbach, ¿vale? Hay otros muchos autores, pero estos dos son los principales, que se centran en recuperar todos esos mitos de la tradición oral céltica, que comienzan a esbozar lo que más tarde conoceremos como la materia de Bretaña, o el ciclo del Artúrico, o el ciclo del Grial, y dan pábulo a toda esa corriente de pensamiento, a ese gran imaginario de la ficción, de la historia ficción, de la novela de caballería, donde nos encontramos estos personajes como Arturo, Lanzarote, Percival, que llamarán Parsifal los alemanes, o Ginebra, Camelot, todos estos lugares en esa especie de Bretaña, esa Bretaña utópica, mítica, donde el primer cónclave de caballeros se reúne en torno al gran cáliz, del modo como lo habían hecho los dioses olímpicos en torno a Dioniso, hermano, que ahí quiero ir más tarde, ¿de acuerdo? Pero ahí vamos. Entonces se produce otro cónclave. Del mismo modo como Jesús de Nazaret se rodeó en una mesa, en ese simposio final, triunfal, junto con sus 12 caballeros, 12 apóstoles, y les exhortó a hacer el apostolado, a extender la palabra por el mundo. Así se erige posteriormente, en el siglo IX, que es cuando se supone que se producen estas aventuras del rey Arturo y sus caballeros, otro cónclave sagrado, generado en torno al centro del mundo, del que es expresivo la cruz, como veremos más adelante, ¿no? A ese centro del mundo, a esa idea del paraíso perdido que quieren recuperar, y ese nuevo apostolado a través de los grandes caballeros andantes y la caballería esotérica.
del que nuestro querido Quijote que quiso formar parte y del que se ha hablado muchísimo en esas famosas novelas de caballería. De modo que, que fíjate si da para mucho la búsqueda del Grial. Cuando tú me des pie, te comento en qué consistía, por qué se buscaba, etcétera. Vaya, pues no sabía yo que el Grial hubiese estado en el paraíso junto con Adán y Eva, o al menos que eso lo dijese René Guénon. Pero bueno, lo que yo conocía es que el Grial fue un vaso en el Ujú. que bebió Jesús en la última cena, antes de ser traicionado por Judas y crucificado. Cuéntanos más acerca de este objeto mítico mágico, por favor. Sí, muy bien, perfecto, hermano, perfecto. Hay que concretar, por supuesto. Si bien se ha asociado generalmente a la copa, a ese cáliz, se ha explotado mucho también, no solo su naturaleza orgánica en forma de cáliz, sino su naturaleza estrictamente formal geométrica, el triángulo, ¿de acuerdo? A lo largo del ciclo artúrico, el grial aparece a veces como piedra, que se vincula en el propio Parsifal del cuento El Grial de Crétin de Troyes, con una piedra de esmeralda que le cae de la frente a Lucifer cuando cae, en la caída de Lucifer al mundo. Y se ha asociado a sí mismo con un libro, con el libro de la vida. A veces el Grial se presenta a los caballeros en forma de libro, incluso a veces con una mera inscripción, a veces rúnica, una inscripción en la copa, en la que, por ejemplo, es inscrito Parsifal, que se convierte en el último señor del Grial al final de su aventura. Y esta inscripción en el libro de la vida, por así decirlo, es una expresión, una emanación de haber sido otorgado el don de la vida eterna. ¿De acuerdo? Se asocia también, por supuesto, a las fuentes de la eterna juventud, pero, sin duda, el icono más celebérrimo es el de la copa en la que bebió Cristo, y más en concreto, la copa con la que sus 2 discípulos esotéricos, que más ocultos, José de Arimatea y Nicodemo, recogieron su sangre vertida de su costado, como has manifestado con, ¿cómo se llama? La lanza de Montesinos, la lanza de, Dios mío, con la lanza con la que hirieron el costado de Cristo para matarle finalmente, que es una lanza que aparece también a lo largo del imaginario del Grial habitualmente. Y así como el propio Grial expresa el centro del mundo, ese significado esotérico de la propia cruz cristiana, el eje del propio mundo lo expresa esa lanza. Y puede venir de todas esas maneras, esa piedra. Hemos visto que últimamente, en nuestras últimas conversaciones, querido apellido, que la búsqueda del ideal alquímico, al que hay que remontarse, por supuesto, se podía resumirse en la búsqueda de la piedra filosofal. Pues la piedra filosofal es otra de las plasmaciones del Santo Grial. Es el último escalafón de la cadena sefirótica, de la corona. Hay que recordar que Keter, ese término hebreo para referirse a la corona, la cúspide del árbol sefirótico, con letras K, T, R, da lugar a la formación de la palabra cátaro. Y el gran castillo del Grial se supone estaba, bueno, además de estar en Cataluña, según Wagner, en el Parsifal de Wagner se sitúa ahí en Montsalvat, el castillo de Montsalvat, en el noreste de España, ahí se desarrolla el Parsifal de Wagner. Se dice, al margen de esto, que estaba en realidad en la Provenza, en Languedoc, en esa zona de los cátaros, y que eran ellos los verdaderos custodios del Grial y de su significado verdadero. Se dice asimismo varias veces en estas novelas y en la literatura del Grial que nosotros ya no tenemos ojos para ver el Grial, que hace falta un grado de iniciación para poder encontrarlo y que es invisible a los ojos de los no iniciados, que nosotros no podemos entender lo que es el Grial. De hecho, sabes que, bueno, y lo puso de moda el Código da Vinci, hay otra corriente literaria que considera que el Grial en realidad es una manifestación metafórica de la sangre real europea que gobernó Europa a través de la sangre merovingia y que proviene de los últimos linajes, de la estirpe de Jesucristo, etcétera. Pero todo eso
la copa en la que bebió Cristo, se recogió su sangre, su línea dinástica, esa piedra que se puede caerle a Lucifer de esmeralda y que se talla después en forma triangular para provocar el conocimiento sobre la vida y la muerte, ese árbol sefirótico o ese libro de la vida en el que se inscriben los nombres de los elegidos, todo eso es exoterismo. Eso es para ti, hermano, que caminas en la senda del Procoptes y que formas parte del cordón áureo, que buscas la sabiduría, eso te debe resultar algo como una licencia poética. El verdadero grial está en el interior, hermano. Y, y más en concreto en la garganta, pero eso te lo explicaré más adelante. Pues sin duda os acordaréis de la tercera película de Indiana Jones en la que se busca el Grial y se ve a Sean Connery, al padre de Indiana, entrar ahí en una gruta de Palestina en busca del Grial. Y allí se encuentra con que lo custodiaba un caballero de la Orden del Temple. Entonces, Adrián, cuéntanos, ¿qué relación tienen los caballeros del Temple con el Santo Grial? Pues tienen mucha, querido amigo. Tienen mucha. Primero porque los templarios eran los grandes defensores del peregrinaje a Tierra Santa, en el contexto de las cruzadas. Y esto empieza a tener ya interés. Se dice que Reinaldo de Chatillon, que es el primer caballero cruzado que conquista Jerusalén, o a cuyas órdenes se conquista Jerusalén y que se convierte en el primer gobernador de la ciudad, es el nieto de Parsifal. El nieto de Parsifal, uno de los caballeros, como te he comentado, del Santo Grial y del que habrá que hablar un poco más adelante. Y en el contexto de estas cruzadas, cuyo peregrinaje protegían los templarios, se dice que esta es la parte más exotérica, más mitológica del asunto, se dice que los templarios pidieron permiso. Es decir, que los caballeros templarios, con el permiso del rey baduino de Jerusalén, instituidos en torno al nombre de los pobres caballeros de Cristo, que ese era su primer nombre, pidieron permiso para excavar en el templo de Salomón. Y de ahí que después adoptaron el nombre templarios, caballeros del templo de Salomón, el templo, que cavaron por un tiempo. Y se ha comentado, se ha dicho, que allí encontraron algo que les procuró enorme fortuna, conocimiento, y que fue clave después en el éxito de su porvenir. Varios de los templarios eran cátaros, y conocemos que los cátaros fueron después objeto, como los propios templarios, de la cruzada albigense, que fueron erradicados. Esto también es algo que simplemente toca la superficie histórica, esotérica, etcétera. Sabemos más aún, y esto lo sabemos por las conversaciones que hemos tenido, que fue precisamente en esa zona cátara, provenzal, Languedoc, etcétera, que se empezó a manifestar de nuevo el profeta Elías a través de los judíos y a través del esoterismo musulmán, por supuesto, y del esoterismo cristiano, de esa cábala alquímica cristiana, proto-renacentista, en esa misma zona, y que fue ahí cuando empezó a manifestarse la cábala. ¿Recuerdas? La cábala que después se extendería hacia Cataluña, hacia Castilla, y que conferiría todos esos principios de los que después se nutre la alquimia, y, por supuesto, la teurgia medieval, etcétera, ¿no? El esoterismo en suma medieval. Pues bien, esa alusión al profeta Elías, revelándose al pueblo de Israel, etcétera, y dando lugar al redescubrimiento de los textos, de la gran mística, la Merkabah, etcétera, eso es una manera de expresar algo en el plano interior. Pero se dice que lo que alimentó eso realmente fue que los templarios encontraron en el templo de Salomón, a través de las cruzadas y a través de esas excavaciones, viejos manuscritos entre los cuales podía destacar el Zohar, el libro de la claridad. De acuerdo que, como vimos ya en el capítulo relativo a la cábala, eran los textos claves cabalísticos y que conferían nuevas aproximaciones al mensaje lejos de la ortodoxia, y que procuraba una nueva visión, una nueva revisión gnóstica del mensaje,
que movía a buscar el Cristo en tu interior, el mensaje en tu interior, y a recuperar el paraíso, el reino de los cielos, que los caballeros cruzados buscaban en Tierra Santa. El Zohar invita a buscar, como ya lo sabemos, a través de la alquimia, etcétera, a buscar el reino de los cielos en el interior, querido amigo. He ahí la clave, porque el Grial, hermano, descubrirán, que es como futuros custodios de él, no es otra cosa que el paraíso perdido que debemos intentar despertar en nuestro interior, el centro arquetípico del mundo, del que proviene la unidad de todas las cosas y de todas las religiones y de todos los cultos y de todas las ciencias, en torno al principio creador del rey del mundo. Los caballeros cruzados enarbolaban la bandera de la cruz y se arrojaban a Tierra Santa, pero en contacto con otras formas del mismo pueblo de Dios, se llamara Yahweh, se llamara Alá, empezaron a entrar en contacto con el monoteísmo ancestral y empezaron a darse cuenta de que buena parte de la fe que esgrimían era tendenciosa, era radicalmente sectaria. Y todas esas inquietudes que surgían en esos grandes foros orientales, donde la gente hablaba de Dios, hablaba de la salvación, empezaron a sedimentarse en torno a creencias esotéricas, monoteístas, que tenían que emanar de las emanaciones alejandrinas. Es decir, hermano, con lo que nosotros ya hemos comentado en torno al hermetismo, a la revisión neoplatónica de los textos clásicos y, cómo no, por supuesto, a los misterios órficos, de los que te venía hablando anteriormente. Y algo que se descubre para reconfigurar la idea de Dios, que es la del nuevo cónclave. Algo que proporciona el hermetismo cristiano es la idea de que Dios está rodeado de 12 dioses en el cielo, ¿de acuerdo? Pues bien, esta idea es Olimpo, lo que los griegos llamaban, hermano, Olimpo, un centro del mundo, algo que expresa la propia cruz, con 12 dioses olímpicos alrededor, expresivos de 12 arquetipos espirituales, en suma, de la constelación del zodiaco, hermano. Es decir, que lo que se descubre en Oriente, hermano, no es otra cosa que Dios es sinónimo de Olimpo, es sinónimo de cielo, es sinónimo de zodiaco. Y por lo tanto, lo que se descubre, como descubrieron en los mitos de Isis, en los misterios griegos, en los misterios judíos, etcétera, es la correlación que existe importante entre las estrellas y el ser humano, es decir, entre el cielo y el ser humano, que el ser humano está esculpido por los cielos y que existen ciertas iniciaciones que pueden permitir remontar la cadena áurea, la cadena filosófica, ¿no? Dirían los alquimistas, hacia Dios. Es que esas fuerzas que uno despierta procuran el sentido de la inmortalidad. Eso es lo que empiezan a descubrir. Y a eso, querido amigo, lo llaman la búsqueda del Santo Grial. Bien, entonces sabemos que el Santo Grial, en cuanto vaso y cáliz de la sangre de Cristo y de la Última Cena, es en el fondo, de manera esotérica, la vida eterna. Y de manera exotérica, pues es un vaso, un vaso, un cáliz. Así es, querido amigo. Ahora bien, sabemos también que la leyenda artúrica se compuso por escrito hacia el 1200, 1300 en la Provenza, que es la Francia mediterránea, que era un lugar pues bastante rico por aquel entonces, y allí se compuso la leyenda artúrica, el ciclo artúrico, con el estilo provenzal del amor cortés, se mezcló con la leyenda céltica del rey Arturo, que data del siglo IX después de Cristo. Sí. Y bueno, pues hablando del rey Arturo y del ciclo artúrico, ¿podrías profundizar más en este tema? Por supuesto, querido amigo, por supuesto. Y me alegro que hayas sacado los temas del amor cortés, etcétera, porque son muy importantes para entender el ciclo artúrico.
Arturo es, como hemos comentado, simplemente un rey que, al que se atribuye una consistencia, una virtualidad históricas y que se supone existió realmente y que venció a los sajones y se convirtió en soberano y unificador del reino. Soberano unificador del reino. Pero en lo que atañe al romanticismo, a la perspectiva esotérica, es el rey justo, elegido, es el arquetipo de buen rey. Sería como el Preste Juan, es como el rey perfecto. Es una alegoría de Dios Padre. Y por lo tanto también, en buena medida, de ese Dios Padre, de ese reino perfecto, es decir, de Saturno. Esa representación barbada de rey. Mira, a esta sazón, mira, cuento aquí con una de las representaciones más modernas con las que contamos ahora de Saturno, ¿verdad? Aquí lo tengo. Pues seguramente todo el mundo reconozca a este querido Saturno que tengo aquí de la Saturnalia navideña, ¿verdad? Pues cualquiera que piense en Arturo, como rey de Camelot, ese reino utópico, tiene una imagen parecida a la de ese arquetipo, ¿verdad? Y se convierte en la piedra angular de la sociedad perfecta, del cónclave de aquellos que buscan la perfección en la tierra. Por ejemplo, cuando en Parsifal, en el cuento del Grial, cuando Parsifal te tengo que contar varias cosas, porque, pero bueno, Parsifal se encuentra un caballero. Él no quiere, su madre no quiere que él sea caballero, pero él tiene muchas habilidades para el uso de la fuerza, tiene mucha destreza, tiene mucho tino, tiene mucha predisposición moral para los grandes valores de la caballería, etc. Un caballero que se topa con él en un bosque le habla del rey Arturo y eso provoca un gran magnetismo sobre él. Entonces él parte a conocerle y tienen que conocer, tiene que ver con sus propios ojos a esta figura paternal que encarna la justicia divina. Es como el gran carisma personalizado que habla de crear una imagen, un reflejo del cielo sobre la tierra. Por eso también es Saturno, porque eso es lo que Saturno simboliza, como expresaré un poco más adelante. Entonces, pretende ser un nuevo juez y un nuevo promotor del paraíso en la tierra, de una venida, de una nueva edad dorada. ¿Qué es lo que representa? Ese pasado mítico, glorioso europeo del que parten todos los grandes valores nobiliarios que después surtirían de material normativo pues, al Sacro Imperio Romano Germánico, a la idea de Europa, a la idea de justicia universal en términos occidentales, blancos cristianos, ¿verdad? Para entender Arturo y el ciclo artúrico, hermano, porque esto sucedió hace muchísimos siglos y es difícil hacer una transposición, tenemos que entender que es por primera vez, hermano, por primera vez en Occidente, se produce una obra de ficción que se convierte en una verdadera expresión del subconsciente colectivo, del verdadero imaginario, de los verdaderos arquetipos que subyacían en la sociedad europea. Es algo así como Star Wars o como El Señor de los Anillos, ¿vale? Que son manifestaciones modernas de mitología occidental, en forma pues, que más o menos caballeresca, pues se van desplegando todos los grandes arquetipos heroicos, de reyes, de magos, de amantes, todos los grandes arquetipos que configuran nuestra psique, nuestra alma, ¿de acuerdo? Hoy día, por ejemplo, sabemos qué fuerza tiene el guionista de Star Wars, porque crea unos personajes que enseguida se permean del subconsciente colectivo, se hierguen en canalizadores de las grandes inquietudes, de los grandes conflictos sociales, y todo el mundo los conoce enseguida. Pues la primera vez que esto surgió fue con ocasión de ese género, la materia artúrica. Entonces, todo surge en torno a un centro, y ese centro es la mesa redonda. Y esa mesa redonda, que es la mesa redonda de los cielos, de ese zodiaco, hermano, de esa serpiente alquímica del Uroboros, ¿no? Se convierte en una manifestación, hermano, del reino de los cielos, proyectado sobre la tierra, como se hablaba en el Corpus Hermeticum, como le dijo Hermes Trismegisto a Asclepio, sobre Egipto, el cielo se ha reflejado en la tierra y eso comienza en un centro. Ese centro es una mesa redonda que tiene en el centro un cáliz y una cruz,
En su centro está un rey que es Arturo, a su alrededor se colocan 12 dioses, 12 caballeros, 12 apóstoles, y en torno de eso los grandes iconos de la caballería. ¿Y la caballería qué es, hermano? La caballería es el caballero del zodíaco es Sagitario y el arco, si nosotros miráramos en el hemisferio norte, cerca del horizonte, mirando al suroeste, miraríamos por las tardes a Sagitario, ahí está. Y si viéramos su arco, vemos que Sagitario, el arco de Sagitario está apuntando al centro mismo de la Vía Láctea. Ese es el caballero apunta al centro del universo, está señalando. Y la Vía Láctea, conforme al imaginario, lo sabemos por el Timeo de Platón, por ejemplo, esa es la leche de las almas. Ese es el contenido que se guardaba en la crátera de Dionisos. Ese es el secreto de la inmortalidad, ese centro espiritual al que se accedía a través de valores nobiliarios. Todo el ciclo de Artúrico alude a que el secreto de un buen caballero, no para poder conseguir el Santo Grial, eso por supuesto, sino para poder verlo siquiera, tenía que participar de ciertos valores morales y de cierta constancia para poder entrenarse, iniciarse en su búsqueda. Era una búsqueda arquetípica, una búsqueda espiritual. El camino de la caballería, hermano, el camino de la caballería. Eso es lo que representa Arturo. Es el gran arquetipo en el que se miran todos los buscadores de justicia, los que buscan el cielo en la tierra, los que después, ya sabemos, se lanzarán a las Américas buscando la nueva Etiopía, el nuevo reino del preste Juan, ¿no? Y cuyos sucesores, por supuesto, serán los Rosacruces y tendrá una plasmación hasta nuestros tiempos, pues en la figura incluso de apellido obligatorio, con ese look tan caballeresco, ¿no? Ese distinguido bigote y esa perilla, ¿no? Pues ese look de caballero proviene de ahí, ese es nuestro imaginario, hermano. He ahí el secreto de Arturo. Entonces, Arturo sería un émulo de Dios, por decirlo así. Sí. Los 12 caballeros serían las 12 constelaciones o los 12 dioses del Olimpo. Pero aquí Parsifal, ¿qué papel cumple? ¿Y Lanzarote y Ginebra? Bien, 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 hermano, bien. Muy bien. Ten en cuenta, querido amigo, que el sincretismo es el arte de la transposición de los nombres. Y así como a los dioses antiguos el cristianismo les va poniendo nuevos nombres, a Júpiter lo llama Pedro, a Hermes lo llama Juan, y así sucesivamente, ¿no? A Apolo lo llama Pablo, ¿verdad? Pues así, las nuevas aproximaciones de la gran cosmogonía cristiana monoteísta, de lo que empieza a ser realmente la verdadera emanación del monoteísmo occidental, no en la forma del exoterismo ortodoxo, católico, romano, sino de la emanación espontánea del pueblo, guiado quizá por ciertas sociedades que movidas de rescatar en la sombra el espíritu esotérico de Occidente, ¿no? También, pero estos buscan una nueva configuración, pues como se hace ahora con George Lucas, ¿no? Que el tío fue con un guión y le cogió Joseph Campbell y le dijo, no, vamos a crear tu obra, que es una obra bonita, la vamos a hacer algo arquetípico, algo que exprese los valores occidentales y su monoteísmo, y de repente te das cuenta que esas historias se están contando siempre la misma historia, ¿no? Pues, pues en esta historia hay nuevos dioses y nuevos héroes. Fueron Hércules, fueron Orfeo, fueron Aquiles, pues ahora está Lanzarote, está Percival, está Ginebra. No te sabría decir cuál es Lanzarote, pero ya te puedo decir que Ginebra es Isis. Ginebra es la reina de los cielos. Así como Parsifal es Marte. Parsifal le roba su armadura, bueno, se la gana en un combate a un caballero rojo y desde entonces se le llama el caballero rojo. Y el caballero rojo es una de las denominaciones que se ha dado siempre a Marte. Y ahora te diré por qué es tan importante que sea el caballero rojo y qué sentido tiene esto conforme al cuerpo y esta idea esotérica del reflejo que tienen las estrellas en el cielo, etcétera. En el cielo sobre la tierra, perdón. En cuanto a la figura de Ginebra, que tiene su correlativo también en la Dama del Lago, la Dama del Lago es la que unge y otorga la espada a Arturo, ¿no? Que le convierte en rey en el centro del mundo. Así como el custodio del Grial posteriormente será el portador de la lanza que mató a Cristo y está herido por ella, etc. Bueno, en fin, estos datos son colaterales. Pues así como la Dama del Lago otorga la espada,
Ginebra reina junto con Arturo e inspira a los caballeros, porque los caballeros se inspiran en la justicia, en la búsqueda del cielo, a través de un amor, pero que es un amor platónico, pero que tiene que tener forma de mujer. Y esta es en realidad la profundidad esotérica del culto mariano, la veneración amorosa, hermano. De los términos, tú piensa en cómo se expresaba Don Quijote respecto de Dulcinea. Es la idea de que la búsqueda de tu sentido en el mundo, la búsqueda de la salvación de tu alma y la búsqueda de la vuelta a la fuente, algo muy freudiano esto, ¿no? Muy edípico en el fondo, tiene que ver con la realización erótica de un amor con forma de mujer para un caballero, ¿vale? Esto tiene algo muy platónico en la búsqueda de que el hombre busca a la mujer porque antes estuvieron unidos por la espalda, constituyendo un ser atlante o andrógino compuesto de dos mitades, etc. Ya hablaremos del esoterismo y del culto a Saturno a través del amor, porque el romanticismo es otra de las formas europeas más importantes del romanticismo. Pero bueno, hoy estamos hablando del culto al grial. Pues bien, se dice, hermano, se decía en los cultos órficos que la luna, hermano, es el cáliz. Esto se dice también en los Vedas, en los Vedas brahmánicos, que la luna es el cáliz en el que los dioses beben la luz. Ojo, y que por eso a mitad del mes la luna se empieza a vaciar y empieza a ser luna decreciente, luna, y al final incluso se vacía, ¿verdad? Se vacía de luz. Y que por lo tanto, la luna, que es Isis, aunque en los cultos órficos se la llama noche o sibila, se dice que el demiurgo le dio a Noche el don de la profecía. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que Sibila, Isis, la noche, diríamos ahora la dama del lago, Lady Ginebra, es el no ser de los cabalistas, de los alquímicos, es el cielo negro sobre el cual se producen los movimientos divinos. Los dioses, que son estrellas y constelaciones, y arcángeles, que es esos tronos y esos serafines que actúan en esas formas celestes, ya hablaremos de qué manera, se expresan dentro de esa matriz, de ese gran cáliz que es la madre noche. ¿De acuerdo? O sea, todo se produce en su seno y en su abrazo. De hecho, es muy importante esto porque se expresa que de la unión de noche y sol, de noche y sol, si no me equivoco, surge un dragón, ojo, hermano, con dos cabezas que se llamaría Tiempo, Tiempo, hermano, Tiempo, Saturno. Saturno se expresa, hermano, como una serpiente, quiere decir, es el zodiaco, es nuestro reino, todo lo que crece, nace y muere bajo el tiempo, ¿no? Está en el reino de Saturno. Pues las nupcias de noche y sol crean el tiempo, hermano. Y esto es muy importante, querido amigo, para comprender el ciclo del Grial en la perspectiva del culto a Saturno. Porque el culto a Saturno tiene que ver con el conocimiento de todos estos dioses que se producen, todas estas constelaciones, todas estas estrellas y todos esos arquetipos espirituales, los dioses olímpicos, ese cónclave, que se producen en torno a ese cáliz y dan la pista sobre qué es lo que ese cáliz contiene y cuál es el camino para llegar a él. Pero creo tener entendido, por lo que tú me has comentado en privado, que la figura de Parsifal es muy muy importante, más aún que la de Lancelot y que la de Ginebra. ¿Por qué es tan importante la figura de Parsifal? Porque lejos de estos grandes arquetipos, y a diferencia de ellos, Parsifal encarna la historia del iniciado que se convierte en señor del Grial a través del ejercicio de la valentía y de la compasión. Es la historia no de un dios, sino del camino que ha de seguir el hombre para parangonearse con los dioses. Es decir, es la historia de la salvación del alma. Es la pauta que realmente ofrece el camino de la iniciación. Parsifal es la historia del segundo nacimiento, hermano, del nacimiento en el espíritu, del nacimiento al espíritu. A diferencia de esos grandes dioses, entre los cuales encontramos esos grandes caballeros, esos reyes, Arturo, Ginebra, Morgana,
como me señalabas tú muy acertadamente, querido amigo. Parsifal, que es, irónicamente, el nombre que da pie a las grandes historias sobre el Grial, se hace en la perspectiva de un caballero que no quería ser caballero, bueno, o cuya madre no quería que fuera caballero, y que sorprendentemente se topa con aquellos que están custodiando el Grial con dolor y pena y logra redimirlos de soslayo, ¿de acuerdo? Es muy importante esta figura porque a través de ella se han ofrecido las grandes claves y los misterios más profundos sobre la naturaleza de Saturno, sobre la naturaleza del zodíaco, del cielo, hermano. ¿De acuerdo? La oración cristiana dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿de acuerdo? Es decir, se está refiriendo, hermano, a un conocimiento que proporcionan las estrellas. Pues el gran iniciado en ese conocimiento, ese es Parsifal, ¿de acuerdo? Para acercarnos a esta figura hay que acercarnos a Wolfram von Eschenbach, ¿vale? Que es un poeta y caballero, como te comentaba, alemán. Muy importante, hermano. Este autor es tan importante que el propio Wagner, para escribir su famosa ópera sacra Parsifal, leyó a Eschenbach, ¿de acuerdo? Y decidió centrar el conjunto de su filosofía, que pretendía ser el núcleo del espíritu alemán en el Sacro Imperio, ¿de acuerdo? Para escribir esta obra se inspiró en la obra de Eschenbach. Y fíjate si fue importante esa obra. Bueno, era tan importante que el propio Wagner prohibía que se aplaudiera después de emitir esa ópera, porque decía que era algo sagrado, que era como una misa, que esto no era un espectáculo ni nada de eso. Bueno, se dice también incluso que Hitler que fue a visitar a la casa de Wagner y que después de estudiar y escuchar el Parsifal dijo, voy a hacer del Parsifal una religión. Va a ser la nueva religión del pueblo alemán, dijo Hitler. Imagínate si es importante, ¿de acuerdo? Pues bien, hay mucho detrás de esto. Es un. Mira, te podría leer algo que escribió, porque buena parte de lo que sabemos respecto de la interpretación de Wolfram von Eschenbach viene de Rudolf Steiner, ¿de acuerdo? De Rudolf Steiner. Y escribió algo que quisiera leerte yo ahora porque es fundamental, ¿de acuerdo? Para entender a Parsifal, hermano. A ver, te lo leo. ¿No? ¿Tienes inconveniente, hermano? Te lo puedo leer, es una cosa brevísima, ¿eh? A ver, te lo leo, camarada. Muy bien, hermano. Dice así, Rudolf Steiner. Las estrellas una vez hablaron al hombre, pero es el destino del mundo que ahora estén en silencio. Pero ser conscientes de este silencio puede convertirse en un sufrimiento para el hombre mundano. Sin embargo, en ese profundo silencio crece y germina lo que el hombre hablaba a las estrellas. Y ser consciente de ese hablar a las estrellas es la gran fuerza del espíritu humano. ¿De acuerdo? Esto lo escribió nuestro amigo Rudolf Steiner, inspirado de Parsifal. Parsifal, hermano, es una obra muy interesante. La escribe Wolfram von Eschenbach en el siglo XIII, en 1213, si no me equivoco, relativo a hechos que sucedieron en el siglo IX, ¿de acuerdo? Lo escribe manuscritamente, ¿de acuerdo? En páginas, cada una de las cuales tiene 30 líneas, en versos rimados en pares, ¿de acuerdo? Y con 30 líneas por página. Y tiene un total, si no me equivoco, de 827 páginas, ¿de acuerdo? Cada una de las cuales tiene 30 líneas, como hemos visto. Importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante, querido amigo, el número 30 de esas líneas? Es importante, camarada, máxima, a los efectos que a nosotros ahora nos atañen, porque 30 es el número del ciclo de Saturno. Saturno es el planeta asociado a los grandes ciclos,
y por lo tanto a los valores de la constancia y también de la justicia kármica. Tarda 30 años en volver a su misma posición. No sé si tú mismo, querido amigo, o alguno de tus espectadores haya reparado alguna vez en qué es lo que sucede de los 29, en realidad son 29,5 años, de los 29 hasta los 30 años. ¿Qué es lo que sucede en esa edad, el tránsito a esa edad? Es muy curioso porque interrogar a la gente a este respecto ofrece muchísima información. Respecto a este número de Saturno. No sé si tú mismo puedas decir algo, o puede pasar, o alguien, respecto de qué sucede en esa edad. A mí en concreto me sucedieron cosas fascinantes en el transcurso de esa edad. Y cuando estuve estudiando a Rudolf Steiner relativo a esto, me quedé sorprendido de hasta qué punto, al parecer, Saturno tarda 30 años en atraparnos. Es decir, el karma tarda 30 años en manifestarse. Es una época que habitualmente, en mi historia personal, clavado lo que te voy a decir, parece que hasta los 30 años uno puede actuar con más o menos impunidad, que siempre hay como una especie de redención fácil a la vuelta de cada desliz, de cada tropelía, pero que a los 30 las cosas empiezan a tener un precio, como que empieza a haber un sentido de justicia kármica que empieza a hacer presa en nuestros excesos, en quiénes somos realmente. En mi caso fue, pero drástico, ¿de acuerdo? Y von Eschenbach tuvo claro este número, ¿de acuerdo? Tú piensa que, querido amigo, que, por ejemplo, lo que hubo detrás de que además hubiera 827 páginas. Se dice que 827, que es el primer cuarto del siglo noveno, el 827 pudo ser el año mismo en el que naciera Parsifal. ¿De acuerdo? Que naciera el propio Parsifal. Y hay algo muy curioso. Además, tendría que hacer los cálculos, pero vamos, que los puedo hacer aquí mismo porque tengo una calculadora, hermano. ¿Sabes, por ejemplo, que el ser humano tiene 18 respiraciones por minuto? Es curioso, yo no lo sabía. 18 respiraciones por minuto, ¿vale? Que si se multiplica por 60, da 1080, es decir, por 60 minutos que hay en una hora. Por lo tanto, respiramos 1080 veces en una hora. Y si multiplicamos esto por 24, esto da un total de 25.920 respiraciones al día. La gente no es consciente de que respira 25.920 veces al día. ¿De acuerdo? Pero sigamos un poco más adelante. Quedémonos con este número, 25.920. ¿De acuerdo? Hemos hablado antes del ciclo de Saturno, pero hay una cosa que hay que saber y que ya hemos comentado en estas conversaciones, y es que el transcurso del año, el tiempo va pasando y el Sol va apareciendo cada día en una parte del cielo, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el movimiento del Sol a lo largo de los cielos que constituye la eclíptica y va dejando una sombra en las constelaciones. Pues bien, que cada 72 años, hermano, cada 72 años, el Sol cambia un grado su posición, de tal manera que a los 72 años tú te despertarás y el Sol habrá aparecido en su posición el día antes de tu cumpleaños, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que cambia un grado en ese gran ciclo de constelaciones cada 72 años, ¿de acuerdo? Es la precesión de eso que notes, en ese movimiento de las eras, ¿no? Piscis, Acuario, eso que ya sabemos, ¿verdad? Se mueve un grado cada 72 años. Pues bien, 72 años por 360 grados que tiene la circunferencia del zodiaco, da también 25.920, ¿de acuerdo? Es decir, que hay un total de 25.920 años en ese año platónico, en ese año cósmico, que coincide con el número de respiraciones que tiene el ser humano en el día. Esta es una de las demostraciones matemáticas, cabalísticas, que ofrece Rudolf Steiner para expresar cómo nosotros somos un reflejo de los cielos, como decía el hermetismo, somos un reflejo a las estrellas. Pues bien, la obra de Eschenbach tiene 30 páginas, tiene 30 líneas por página y 827 páginas, y esto hace un total de 24.810. No llega a ese número, pero se le aproxima. Y se dice que él estaba buscando esta cifra,
que no lo hizo y que se detuvo porque así lo exigía el número de 827, que era el año de nacimiento de Parsifal. Pero lo que quiero significar es que tenía un sentido iniciático, que Eschenbach, cuando habló de Parsifal, no estaba hablando como un profano, era un alto iniciado en los misterios solares, en el culto a Saturno. Él sabía exactamente y no daba puntadas sin hilo que lo hacía, ¿de acuerdo? Sigamos un poco más para adentrarnos en la figura de Parsifal. Voy a ir rápido para no cansar a tus oyentes, hermano. El libro de Parsifal se divide en 16 capítulos. Y 16 también es un número importante, porque el chakra, el quinto chakra, hermano, que se sitúa en la garganta, tiene 16 pétalos. 16 pétalos. Y veremos por qué. Porque esto es relevante. Porque la obra de Parsifal estaba escrita para ser enunciada oralmente y de memoria. ¿De acuerdo? Y esto atañe a la garganta, a los oídos, ¿de acuerdo? A todos estos órganos aquí implicados, que según Rudolf Steiner se convierten en el órgano verdaderamente creativo, en el vehículo del logos. Rudolf Steiner llega a decir incluso que en el futuro, en un futuro no muy lejano, nuestras facultades venéreas, nuestras facultades sexuales van a estar muy mermadas y que la gente se reproducirá como lo hizo Dios a través del logos, nos comenta el San Juan, ¿no? Al principio fue el verbo, lo harán oralmente. Y dentro de esta tradición está el 16. Y entra aquí algo muy importante que es el signo de Tauro, en el que comienza Parsifal. ¿De acuerdo? Nosotros somos un reflejo de las estrellas y hay una proyección de las estrellas sobre el propio cuerpo humano. El cogote, hermano, el cogote es Aries. ¿De acuerdo? Toda esta zona de los ojos, toda esta zona es el astado, la zona del carnero, de Aries. Y esta zona del cuello, se dice que la gente que es Tauro tiene el cuello muy gordo, ¿de acuerdo? Que es así gente muy potente, muy enunciativa, muy comunicativa, ¿de acuerdo? Esta es la zona de Tauro, que implica también la zona de las orejas, ¿de acuerdo? Pues bien, el signo de Parsifal es Marte, que es a su vez el planeta vinculado con Tauro y con sus 16 capítulos, en los 16 pétalos del chakra, del quinto chakra, no recuerdo exactamente su nombre técnico ahora, que está, ¿de acuerdo? El sexto chakra es Júpiter, el de arriba, etcétera. Bueno. Pues bien, esto lo tenía en mente Eschenbach cuando comienza con Parsifal, ¿de acuerdo? Y su prólogo empieza como sigue, hermano. Aquí lo tengo aquí apuntado, es un prólogo de 5 líneas, no te preocupes, pero quisiera leerlo para empezar a manifestar algo que es muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí lo tengo. Si la inconstancia se convierte en amiga del corazón, entonces el alma se convertirá en algo amargo. La culpa y la duda le asolarán como un espíritu que es a la vez blanco y negro como el plumaje de la urraca. Sin embargo, con todo, este ser tendría una posibilidad de salvación, porque tiene al tiempo el color del cielo y el color del infierno. Su inconsistencia, su duda, tenderán al negro, y sin embargo el blanco es el color del cielo y de la consistencia, ¿vale? Lo que nos está diciendo aquí, hermano, empezando, este es el prólogo de Parsifal, que tendrá muchísimas plasmaciones a lo largo de las aventuras del caballero, que comienza con Gamorat, su padre, y que va dando muchísimas enseñanzas en torno al camino de la consistencia y los valores de la caballería, y de cómo el camino al cielo, te relata Parsifal, es un camino de constancia en las virtudes, es un camino muy bien pautado. De tal manera que si uno se va alejando, como le pasa a Gamorat, es el padre de Parsifal, y le pasa al propio Parsifal, uno va encontrando horrores, dolor para el alma y se va perdiendo. Y sin embargo, si persevera en mantenerse el camino justo, pronto encontrará la salvación, ¿de acuerdo? Es importante que la historia de Parsifal, hermano, no es la historia del primogénito, ¿de acuerdo? Todo empieza con el abuelo de Parsifal, que muere. Duncan, creo que se llama. Y tiene 2 hijos. El primer hijo, el primogénito, y el segundo. Pues Parsifal es el segundo hijo de este segundo hijo, ¿de acuerdo? Es decir, que Parsifal es la historia de los segundos hijos
del segundo nacimiento. Por eso te quería decir, no es la historia del primer nacimiento de nuestra madre, es el segundo nacimiento. ¿Cuándo nacemos nosotros por segunda vez? El segundo nacimiento es el nacimiento al espíritu, es el nacimiento moral, el nacimiento que nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, está aquí hablándonos ya críptica, esotéricamente, de que a nosotros nos corresponde encontrar ese camino y ser justos y hermosos para que Dios nos ame, ¿de acuerdo? Y va a más, ¿de acuerdo? En el transcurso de las constelaciones, que es lo que hacen, ya lo sabemos y hablaremos de ello muy adelante, lo decía Giordano Bruno, lo dice Rudolf Steiner, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, que habla del surgimiento del mundo a través del verbo, del logos, de esa manera tan hermosa. El principio fue el verbo y el verbo se encarnó y todas las cosas se hicieron a través del verbo y no hubo nada que no se hiciera a través del verbo. Y esa luz, y esa luz fue la vida del hombre, esa inteligencia, ese logos. Pues esa historia de San Juan comienza en Aries. Así como vimos que Lucas y Marcos empiezan en la historia, no en Aries, sino en Capricornio, en la historia de la Natividad, vimos la Saturnalia, San Juan empieza en Aries. Y cada capítulo del Evangelio de San Juan va siendo Tauro, Géminis, termina, ¿verdad? Pues la historia de Parsifal comienza en Tauro. En Tauro, va hacia Géminis, etc. ¿Por qué comienza en Tauro, hermano? Porque la historia de Parsifal es la historia de Marte. Y nos empieza a contar, es un nuevo evangelio, que nos empieza a narrar el camino que recorre el alma a través de los arquetipos espirituales para remontarse al cielo. ¿De acuerdo? Y un detalle, enseguida paro, hermano, que sé que debo estar abusando de la paciencia de nuestros oyentes. Rudolf Steiner señala que cada uno de los chakras tenía todos los lotos completos, pero que en un momento dado se quedaron en un estado latente la mitad, y que en concreto la historia de Parsifal, que es la del el quinto chakra, que tiene 16 pétalos, deja 8 en estado de latencia. Y lo que está haciendo en Parsifal a lo largo de la historia es darnos las claves para despertar los 8 pétalos latentes del quinto chakra y desembocar las cualidades del verbo, las facultades creativas del espíritu y reconciliarnos con el logos. Es decir, despertar al sentido de la eternidad. Ese es el cáliz de Cristo, hermano. Ese es el cáliz de Cristo. Y esos 8 pasos, esas 8 lotos, tienen que ver, hermano, y estos, con esto es el último detalle que quería reflejar a este respecto, tienen que ver, ojo, con lo que llaman en el budismo, atención, hermano, con The Eightfold Path of Buddha, el camino de los 8 pasos de Buda, que es de lo que realmente habla Parsifal, The Eightfold Path of Buddhism, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con el noble camino de los 8 pasos, que consisten estas 8 prácticas. 1, tener la vista correcta. 2, la recta resolución. 3, el recto discurso. 4, la recta conducta. 5, la recta vivacidad. 6, el recto esfuerzo. 7, el right mindfulness, la recta integridad mental. Y 5, el recto samadhi, ¿de acuerdo? La recta espiritualidad. Y esta rueda del budismo de los 8 pasos tiene que ver para escapar, ojo que te va a sonar, con la rueda del samsara, la rueda del destino. Es decir, está dándonos el grial, proporciona a través de estos 8 pasos, los 8 pasos que debe conducir el caballero, de la rectitud espiritual, conducen más allá de la rueda del tiempo, de zodiaco, de ese Padre nuestro que está en los cielos y bajo el cual morimos, el camino más allá del cielo de Saturno, el último cielo, antes de llegar a la eternidad de las estrellas. Ese es el verdadero camino de la inmortalidad que practicaban los caballeros, hermano. Esto es lo que a través de la historia, por lo demás hermosísima, y habrá tiempo para hablar de Parsifal, narra cuáles son los caminos que debe atravesar el caballero para escapar de la rueda de Saturno, hermano. ¿Cuál es el conocimiento? Y a través de las fuerzas de nuestro discurso. Parsifal es una obra principal, debes leerla, hermano, y nuestros espectadores también deben leerlo. Es una obra iniciática y está llena de enseñanzas, es maravillosa. Cuando uno la lee, cambia. Tan pronto uno ha leído por primera vez el Parsifal, por lo menos de von Eschenbach, que es el que he leído yo, se da cuenta de que ya es otro. Algo te ha calado en su interior y pretendía ser así, recitado oralmente y recibirlo como un gran testimonio cultural, una emanación de ese centro supremo, de ese paraíso perdido y una pista de cómo
devolvernos al cielo. Algo parecido a lo que sugería la Cábala a través hemos visto que el blanco y el negro surgen los grandes colores alquímicos de la materia primordial y del resurgir del cisne contemplativo, ¿no? De la alquimia, ¿no? Que se combinan para llegar a la piedra filosofal y que también ofrece esos pasos sefiróticos, cabalísticos de ascenso. Pues esta es otra manifestación, otra emanación del cristianismo espiritual para parangonearnos, para beber del cáliz de Cristo y recobrar el sentido perdido de la inmortalidad, hermano. Eso es lo que transmina. Por eso es tan importante Parsifal, porque es un camino de pasos para volver al cielo del que hemos sido privados a través de, pues de diásporas, de malentendimiento, de Babel, de luchas entre monoteísmos, de sectarismo exotérico. Ese es el camino para remontar la vuelta al hogar, hermano, la reconexión con la fuente. Eso es lo que distingue a Parsifal. Y Adrián, ¿qué relación existe entre Saturno, el Santo Grial y la cruz de los cristianos? Pues la relación es muy importante, hermano, porque Saturno es tiempo, es el dios tiempo del que hablaba los cultos órficos, ¿de acuerdo? Que es la primera manifestación demiúrgica. Que en los cultos órficos se manifiesta a través de esa serpiente con dos cabezas que va recorriendo toda suerte de formas animales. Esas formas animales, por supuesto, nos conectan con los zodíacos. Se trata de la gran serpiente del universo, la serpiente antigua, lo hemos oído en la Biblia, ¿verdad? Es de Satanás, ese es Saturno, es esa serpiente, es esa eclíptica, ese recorrido que produce el Sol. Hay mucha confusión siempre porque nos quedamos en lo exotérico y decimos, pero ¿es el Sol, Saturno o no? Saturno es tiempo y por lo tanto es el movimiento el que describe el Sol a través de todos esos arquetipos espirituales. Y esos arquetipos espirituales y tiempo tienen un centro en torno a un eje, esa lanza que guió a Cristo, ¿verdad? Que hiere al Sol. Ese centro es el cáliz, es el centro supremo. Ese realmente es la unión arquetípica con el Creador. Es como, ¿cómo decírtelo? Es de donde brotan todos los puntos. El universo se crea a través de ese punto. Eso es lo que alegoriza el exoterismo del Big Bang. Todo está en un punto, en esa primera partícula primordial, y a partir de ahí se extiende el reino, a través de esa cruz. Eso es lo que implica. Es decir, está hablándonos de alquimia o de cábala, de cómo se creó el universo. Así operó el Logos. Lo hizo a través de un punto y de ahí se extendió. Ese centro primordial, que son esas aguas primordiales, del ese soma del que beben los dioses, está en ese centro. Eso es lo que querían buscar, la partícula primigenia, ¿no? Los alquimistas. Ese centro supremo que los cruzados ponían como su bandera y se ponían en el pecho, ese centro es el centro del zodíaco, es el centro de la serpiente, es el cielo, hermano. Saturno es cielo, es Olimpo, es zodíaco, es el Padre nuestro que está en los cielos, ¿de acuerdo? Es el significado de la cruz. Pero recordemos a Timeo, el libro de Platón, hermano, que nos habla de la hipóstasis, ¿de acuerdo? Y esas manifestaciones divinas. Hemos visto que en Parsifal se considera que el quinto chakra es el logos que se habla, ese Espíritu Santo, esa es una de las emanaciones de Dios, ¿de acuerdo? Es eso que se dice, el logos, ¿no? Que crea el verbo y que va creando el cuerpo etérico del mundo, así lo va creando, ¿verdad? Pues Saturno esa gran inteligencia, ¿de acuerdo? Sería conforme al Timeo, que te acuerdas que estaba el no ser, lo no creado, es la inteligencia divina y después está el demiurgo. Están esos tres Timeos. Así es como entendían los antiguos la Trinidad, ¿de acuerdo? Hemos visto que ese no ser sería la noche, sería Sibila, sería la nada primordial, las aguas del caos. En esas aguas del caos está la serpiente antigua, está Saturno, es el tiempo en el cual nosotros venimos a este mundo a nacer y morir, del que nos queremos zafar a través de la inmortalidad. Nosotros queremos escapar del reino de Saturno, es decir, queremos ser inmortales, ¿verdad? ¿Y cuál es la clave? Comprender lo que está en el cáliz demiúrgico de la inmortalidad. O sea, ¿qué es lo que emana del centro de la Vía Láctea, hermano? ¿Qué es lo que nos está enseñando el caballero? ¿Qué es lo que nos intenta decir Don Quijote? ¿Por qué surgen los caballeros andantes para devolver el reino a la edad dorada donde los hombres eran inmortales?
¿de acuerdo? En la edad de la edad de oro de Saturno. ¿Por qué los caballeros andantes se lanzan a imponer el bien y a defender a los inocentes y a rescatar y a enamorarse de señoras y a practicar el amor esotérico? ¿Qué es lo que hay dentro de ese cáliz? La inmortalidad, hermano. Eso es el significado profundo, esotérico de la cruz. El centro, la creación, las aguas primordiales, el soma del cáliz demiúrgico, las aguas de la creación, la partícula primera, el componente que dicta la inmortalidad. ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es el camino al cáliz de Cristo que concede la vida eterna? Según Rudolf Steiner, refiriéndose al Parsifal de von Eschenbach, tiene que ver con los 8 pasos del budismo, que tienen que ver con ciertas prácticas de excelencia moral caballeresca que despiertan los 8 pétalos latentes del quinto chakra creador para devolver al ser humano al paraíso perdido, donde logró entrar Set, donde fue expulsado Adán, etc. El centro, el reino del preste Juan, hermano. Ese es el significado de Zodíaco, de Saturno, es decir, de Olimpo, ese cónclave de dioses que se colocan en torno a una mesa, esos caballeros en torno a un centro en el cual hay un cáliz, hay un corazón, esa forma geométrica de cáliz también es el corazón de Cristo, a eso se dirá en el rosacrucismo, del que se bebe para ser inmortal, hermano. Y, por lo tanto, a través de Saturno, trascender y salir de él. Espero haberlo explicado buenamente. La materia es densa y no es apta para profanos. Pero por ahí van los tiros, querido apellido. Tú, caballero, tú. Pues fenomenal, Adrián. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Querido apellido, gracias por la oportunidad. Pues quería simplemente decir que por más que intentemos darle un sentido exotérico al mito de Arturo y que intentamos darle una forma pues, de un soldado romano tardío que decidió unificar Bretaña, o intentamos darle un contenido mundanal a la historia de los caballeros y esas justas, ¿no? Y que llegan a nosotros a través de todo ese folclore tan hermoso medieval, ¿no? Que vemos en Juego de Tronos, en la Guerra de las Galaxias, etcétera, que entendamos que todas esas historias, como las nuestras, como las actuales, como la historia del Mandaloriano ahora, están preñadas de un contenido arquetípico que encierra las claves de la gran obra y la sabiduría occidentales y del camino para recuperar, para volver a estar en contacto con nuestro centro. Se dice que los indios del Amazonas, cuando fueron interrogados sobre cuál es el problema de Occidente, fueron unánimes contestando que el problema de Occidente es que se había alejado del espíritu. Eso es lo que dictaminaron los indios del Amazonas. Nosotros nos habíamos apartado del espíritu. Y eso es precisamente lo que quiere evitar la caballería, la caballería esotérica, las órdenes esotéricas. ¿De acuerdo? Es devolver el cauce al camino recto y a una vía de acción noble, recuperar el significado de las palabras moralidad, decencia y del camino recto, de rectitud y constancia, el camino de Saturno, el karma, los valores de la caballería, steadfast, lo llaman los ingleses, tiene que ver con los valores que proporciona Saturno. Que todo eso que percibimos cuando cumplimos 30 años, invito a nuestros oyentes que mediten sobre lo que les ocurrió cuando les atrapó la rueda de Saturno, que mediten sobre qué les ha enseñado. Que les invito a investigar más sobre el ciclo artúrico, que encierra ciertas claves sobre constancia, fuerza, sinceridad, compasión, amor, que encierran no solo una manera decente de vivir, erótica, en un sentido esotérico, ¿no? Romántica, sino que encierran una manera de excelencia espiritual y encierran asimismo las claves de morirnos y acceder al otro plano, de ser inmortales, querido amigo. Creo que además explica el porqué de la estética de apellido obligatorio que yo intento imitar con este toque quijotesco, ¿verdad? Que los iniciados en caballería intentamos emular y que es algo hermoso de reproducir. Así que nada más, darte las gracias, hermano, por poder hablar de caballería contigo y espero que podamos seguir ahondando en el culto a Saturno en sus formulaciones más próximas a nosotros. Pues muchísimas gracias, Adrián. Y nos vemos en el siguiente episodio sobre este tratado sobre el culto a Saturno. Mis respetos, apellido. Ha sido un placer. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Adiós, amigos. Hasta el próximo videoprograma.